Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast. Buenas noches a todos los espectadores de nuestro canal Únete por Colombia. En esto es Únete por la Historia. En esta oportunidad, como lo prometido es deuda, vamos a continuar con el programa tan interesante sobre Tierra Santa, sobre el recorrido que hicimos en compañía de Fray Alejandro Pinzón, un sacerdote colombiano que vive en Tierra Santa hace 10 años, hizo todos sus estudios religiosos entonces en Israel y continuaremos entonces este recorrido por la Tierra Santa. Buenas noches, padre. Buenas noches, David, ciertamente, y seguimos nuestro recorrido caminando Tierra Santa. Esta vez un lugar muy especial, muy bonito, que es el lugar de Nazaret, que ciertamente, cronológicamente, podemos pensar y decir que es uno de los primeros santuarios, ¿sí? Sí. En la vida. ¿Por qué? Porque allí es el lugar donde tuvimos el anuncio del ángel a la Virgen María. La Anunciación fue en esta basílica. Fue en esta basílica. Dentro de esta basílica hay una casa, que es la casa de la Virgen María. Porque la Virgen María tiene otra casa también en Éfeso, ¿no? En Turquía. Y en Loreto también. Pero ciertamente aquí es, porque en Éfeso es donde vivió con San Juan. Sí. San Juan, la casa de la Virgen María, allí es cuando vivió con San Juan. Y la de Loreto es la que... La de Loreto es una historia muy interesante porque Cuéntenosla, dicen por favor, que los ángeles se llevaron la casa de acá de Nazaret a Loreto. A Italia. Entonces aquí va también la parte espiritual, ¿no? Sí. La parte histórica es que había una familia allí en Loreto que era degli Angeli, en italiano. En español, de los ángeles era esta familia, era una familia muy rica, muy ostentosa, Sí. que fue la que trajo el edificio, las piedras de la casa de Nazaret, la llevaron a Loreto. Algunos científicos dicen que han tomado muestras de las piedras que hay en Loreto con las que hay aquí en Nazaret y dicen que la base química, bueno, ahí ellos como científicos saben, dicen que concuerdan como tal. Sí. Entonces, algunas piedras de allí fueron llevadas de aquí de Nazaret hacia Loreto. ¿En qué año? Sí, no me acuerdo muy bien hacia qué año fue, pero es esa pequeña historia en la cual están juntas estas dos casas. La tradición es que la tradición católica es que la casa voló y por eso la Virgen de Loreto es la patrona de los pilotos. Correcto, de los ángeles, porque la llevaban los ángeles, volando. Aunque tiene ahí su tema secular y que fue una familia de comerciantes italianos. Claro que sí. Vemos en la foto, padre, de la Basílica entonces de Nazaret, que tiene una estructura con unos tonos un poco como occidentales, ¿no? Tal vez germánicos, sobre todo en su cúpula. Ajá. Me hace pensar que está administrada por ustedes. Esta sí es 100% por nosotros. Acá no hay iglesia ortodoxa. Acá es parroquia, inclusive, que está la administración de los frailes franciscanos. Esta iglesia fue hecha por el arquitecto Giovanni Muzio de Italia hacia el año de 1921 y terminó su edificación en el 41. Entonces, como puede ver, la estructura quiere hacer parecer a la Virgen María. La cúpula vendría siendo como la parte de la cabeza de la Virgen María y viene hacia abajo y después se va abriendo como si fueran los brazos de la Virgen María.
según la aquella creencia. que recibe a los peregrinos. Y en la tradición nos dice entonces que ahí fue la anunciación. La anunciación de la Virgen María en este lugar, ciertamente, y también a nivel arqueológico, también nos podemos sustentar a nivel arqueológico que allí fue la anunciación como tal. ¿Y por qué, padre? Porque arqueológicamente podemos corroborar eso. Claro, porque los arqueólogos comenzaron a ver y allí en estas excavaciones vieron que eran estas estructuras, estas casas, que habían ciertos sifones, habían algunas cuevas también dentro de la casa. Y queda entonces totalmente empatado con lo que se habla en la escritura. Claro, sí, Ok. que Nazaret, porque inclusive Nazaret en las escrituras dice que era una ciudad insignificante, era una ciudad pequeña, ¿sí? Y todo ese complejo de ahí es lo que era la ciudad de Nazaret, porque esa parte, esa iglesia está dentro de un complejo, y Sí. es esa parte donde más está representado. Y es como estilo también un poco fortaleza, puede ser, o porque tiene ese aspecto. Sí, ciertamente, ese ha sido el arquitecto que ha decidido, o sea, darle ese estilo por lo mismo, también para su duración Ah, a claro. través de los años. Y es, Bien hermosa. ¿Y la temperatura en el año, cómo puede ser? bueno, allí varía mucho porque allí tenemos estaciones. Sí, está Ah, el invierno, la primavera, el otoño, el verano, aunque el invierno no se nota tan fuerte. Oscila un poco entre los 10 grados, -1 grado, que es lo más frío que hace en invierno. sí. En verano sí hasta los 40 grados a veces calienta. Uy. Entonces, para un peregrino que quiera venir, siempre es mejor venir como en invierno o en la transición. En otoño, entonces. Correcto. Sobre octubre, puede ser. Sobre octubre, noviembre, o enero, febrero, hasta febrero, me atrevería a decir, porque ya de abril hacia adelante comienza el Hacer calor. mucho calor. Claro. Esto está actualmente, digamos, por decirlo de alguna manera, administrado bajo el Estado de Israel, ¿cierto? Esta ciudad Sí, claro, porque esto está de dentro lo que del se conoce Estado de como el Estado. Israel como tal. Inclusive esta parte es la parte baja de Nazaret, porque hay otra que es la parte alta de Sí. Nazaret, que ya es mucho más amplia, y ya es mucho más ciudad, mucho más lo que conocemos nosotros como ciudad. Aquí es como más como una especie de barrio, podríamos decirlo así. Y aquí es donde está más que todo la comunidad cristiana en esta parte baja, que como ya lo habíamos hablado en el anterior programa, Sí. que es de cultura árabe y se puede notar en muchas estructuras como tal. Pero lo que más impacta en Israel, que todas las estructuras por ley deben estar recubiertas por piedra. Ah, para no perder el... Sí, correcto. La arquitectura ni nada, pero entonces por ley inclusive. Interesante esa conservación. En la parte alta veo como otra iglesia o una especie de monasterio. ¿Qué es Esa eso? iglesia es la iglesia de los hermanos salesianos. Ellos tienen un colegio ahí. Los Ah, hermanos salesianos, ellos en la parte de Nazaret, ellos, su evangelización fuerte, y como en todo el mundo, es de la educadores. educación. Sí. Entonces, ese es el convento para cuando quieran ir, el convento de los hermanos salesianos. Sin embargo, ustedes tienen, me había comentado, obras sociales, por supuesto, por su carisma franciscano. ¿Y qué tipo de obras sociales tienen en Tierra Santa? No solo simplemente están administrando las iglesias. No, nuestra principal misión allí, ciertamente, con las personas también, con las piedras vivas de la iglesia. Sí, ¿Sí? Allí, ¿qué hacemos nosotros? Se les dan becas estudiantiles sí, a todas estas personas que estudian con nosotros. ¿Por qué digo no aquí? ¿Por qué no hago la especificación cristianos? Porque en nuestras escuelas estudian tanto musulmanes como cristianos. sí. Entonces, si usted es buen estudiante, si usted es buen,
se le da esa beca. Y muchas veces becas universitarias para ir al extranjero a estudiar, sobre todo ir a estudiar a Italia. Entonces se les da esa facilidad a estas personas, se les ayuda de esta manera. También tenemos, se le alquilan Sí. las casas. También tenemos casas con las cuales ellos pueden ir a vivir también. Digamos, si no tienen muchos recursos, la custodia dispone una casa y se le da a su administración y le cobra una cuota para los arriendos en Israel. Es una cuota mínima, mínima. Entonces solamente ellos tienen que estar pendientes del mantenimiento estructural de la casa. De resto, servicios, todo corre re- por cuenta de la orden de Correcto. frailes menores. Correcto, entonces estas dos son más que todo las dos más así, porque las demás es también, digamos, socorrer a las personas que están en conflicto, Sí, ayudar a las personas también a nivel de económico, a nivel de si les hace falta comida, medicina, todo eso lo hacemos nosotros con las ayudas que nos vienen de las personas del exterior, de las organizaciones no gubernamentales que vienen del exterior y nos ayudan. También el Viernes Santo cuando se hace la recolección para ayuda de Tierra Santa, es para todas estas ayudas que nosotros realizamos. Todo esto viene a través de nosotros y nosotros los administra. los administramos para ellos. Por eso usted cumple una función de ecónomo, yéndome un poquito al detalle de su vida, padre, porque tendemos a pensar que los sacerdotes no solo, digamos, ocupan su tiempo en labores religiosas, no, ustedes también deben tener entonces conocimientos administrativos, contables y demás. Entonces el día se queda corto con todo lo que tienen que hacer ustedes. Claro que sí, porque nuestra vida allí ciertamente es también suplir estas cuestiones, porque nosotros no podemos tener empleados o para cada cosa, Claro. al menos en Israel. Entonces los frailes asumimos algunos roles, digamos, de la economía, otros son abogados, otros, digamos, cuidan la huerta también, porque son de los trabajos más humildes, podríamos decir, hasta los trabajos más Académicos. De cierto modo. Sí, Pero porque todos con la misma dignidad, por supuesto. correcto, sí, porque nosotros no distinguimos como tal esos estratos en cuanto al estudio. Entonces, si tú estudias, eres más que el fraile que no estudió. No, Ya no, todos somos iguales. todos somos iguales, porque todos somos iguales en sí ante los ojos de Dios y como debíamos ser todos en todo el mundo cristiano. Así es, padre, así es. Entonces, de Nazaret, ¿a dónde vamos, padre? Entonces, de Nazaret nos podemos ir para el lago de Galilea. Allá es donde nuestro Señor caminó sobre las Allá aguas. es donde nuestro Señor caminó sobre las aguas y especialmente la imagen que va a salir, precisamente allí nos representa uno de los misterios que se nos ha dado allí, ciertamente. El caminar por las aguas fue para darle una lección a Pedro. Porque allí Pedro tuvo una lección de vida allí. Porque ¿qué le dijo Jesucristo cuando él iba caminando? Ven, ¿no? Ven. Y en el momento en que él sintió miedo, se hundió. O sea, el miedo lo dejó que él dudara de esa creencia a Dios. Lo que a veces nos puede ocurrir en la vida, Claro. de que vamos caminando recto hacia Dios, medio giramos la cabeza, nos hundimos en la vida. Entonces también es una figura muy representativa que nos puede ayudar, pero que hay Cristo lo alza, lo levanta. Sí. ¿Sí? Entonces, asimismo nosotros debemos creer que Jesucristo nos ayuda en los momentos que estamos hundidos en ese lago de Tiberíades. Por supuesto. Entonces, si Pedro dudó, pues nosotros estaremos mucho más ciertamente, cerca de la duda, pero ciertamente, perseverando, pero hay algo muy bonito de la duda, que es no quedarse en la duda como tal,
sino superarse, como decía Descartes, con su duda metodológica, Sí. que es dudar, ciertamente. Hay que dudar. Somos humanos, Claro. ¿sí? Pero no quedarse en Informarnos, dudas. pero entonces no quedarnos en esa duda, sino que esa duda me lleve a fortalecer y darle una estructura más grande a lo que yo creo, a mi fe. Claro. Entonces, en la imagen que estamos viendo es ahí, ese es el convento de Tabga. ¿Qué quiere decir Tabga? El sitio de los 7 lagos. ¿Sí? En ese territorio hay 7 lagos que alimentan el mar de Galilea o lago de Tiberíades, como lo conocemos, porque muchas veces dicen, ahí vamos al lago de Tiberíades, ahora vamos al mar de Galilea. Y son lo mismo. Es el mismo, y es muy hermoso ese lago porque es como un mar de agua dulce, y es bien frío. Es ahí donde un episodio muy bonito ahí en ese convento es el primado de Pedro. Es el lugar donde Cristo, Sí. después de su resurrección, le dice a Pedro que guíe a su pueblo. Tú eres Guíe la Pedro. iglesia. Tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta Y sobre piedra. esa piedra edificaré mi iglesia. Pero fue a raíz de una duda de Pedro. Pedro, donde dudó de Cristo también. En el lago. El día en el lago, pero también el día de su crucifixión, Por que le dijo, supuesto, claro. Señor, yo voy a estar contigo. Pero ¿qué pasó? Lo dudó. Y Pedro estaba tan agobiado de eso, que en este lago, ahí en esa iglesia, Sí. Jesús viene y le dice, y ahí está la importancia del amor. Tú me amas, Pedro. Dice, Señor, yo te quiero. Entonces ve una diferencia. Dios pregunta, ¿tú me amas? ¿Qué responde Pedro? Te quiero. Segunda vez, ¿tú me amas? Te quiero. Sí. Cristo con esa paciencia le dice, bueno, ¿me quieres? Y aquí es donde Pedro se rompe en llanto porque no entendía bien cuál era la pregunta de Cristo. Entonces Cristo se abaja al querer de Pedro. Le dice, maestro, tú lo sabes todo. Entonces dice, atiende a mis ovejas. Es interesante. Apacienta mi rebaño, claro que sí. Es interesantísimo cómo todos estos episodios que hemos oído desde nuestra niñez y desde asistir a diferentes a la misa y celebraciones religiosas, sobre todo en Semana Santa, que es más que todo, oímos la pasión, los estamos viendo ahí, o sea, son estos lugares y que no a veces se prefiere incluso ir a Europa que antes que a donde nuestro Señor pues caminó. Claro que sí, y es por eso mismo que dicen que es el quinto evangelio, porque lo que sucede en las Sagradas Escrituras tú lo puedes confrontar en el lugar, Claro. en el sitio donde sucedieron todos estos acontecimientos. Tenemos la barca, tenemos el lago, tenemos el lugar donde se confrontó Pedro con Cristo. Y la multiplicación de los panes. También es ahí cerca, ciertamente. Es un poco más como... Es el primer convento que cuando uno va entrando hacia toda esa región encontramos. Sí. Entonces es el convento de la multiplicación de los panes. Es un convento muy bonito porque nos enseña allí el lugar también cuando Jesús después de eso como que se retira hacia una parte alta, Al Tabor hacia el monte de las bienaventuranzas. de las bienaventuranzas. ¿Ve? Entonces se va subiendo, entonces él se va hacia allá, Sí, sí, sí. hacia sí. allá, hacia la parte de las bienaventuranzas, y es donde las enseña. Entonces son todo porque recordemos que Cristo, todo este territorio, es el lugar donde Cristo evangelizó. Es el lugar donde más que todo llevó su evangelización. Él solamente bajaba a Jerusalén en los momentos de fiesta. De resto en la periferia. Del resto de la periferia. Y como esto es al norte, entonces este es el templo, el santuario de las bienaventuranzas. El que estamos viendo El que actualmente. estamos viendo. Y este fue construido
por el arquitecto Barluzzi, italiano también, hacia finales del 800. También entonces es relativamente nuevo, y yo digo nuevo porque la iglesia tiene 2000 años. Entonces uno pensaba que los otomanos habían permitido que estos edificios trascendieran, pero todos fueron destruidos, por desgracia. Claro que sí, porque siempre cuando había cambio de imperio, inclusive cambio de mandato, siempre se trataba de tapar lo que Lógico. había hecho el imperio anterior. Claro, Entonces, cuando uno va a Israel, a Jerusalén, visita todos estos lugares, vamos a encontrar sitios que están muy abajo. sí, Entonces, que son los pilares originales de estas estructuras, se ve bien abajo. Entonces, por lo mismo, se comienza a llenar a taparlo, lo que el otro imperio hizo. Entonces, por eso mismo hay mucha riqueza arqueológica en Medio Oriente. interesantísimo. No, no me puedo ir sin esta pregunta. ¿En Gaza hay lugares de esta importancia, digamos, donde nuestro Señor caminó y eso o no? No, hacia la parte de Gaza no tenemos, digamos, una referencia como tal, pero sí hay cristianos en este sitio. Y hay un ¿Sí? convento Inclusive hay un padre muy venerado allá, a un el argentino. padre el argentino. En estos momentos se me va el nombre de este padre argentino, que está como en una comunidad de hermanas también del Verbo encarnado, que en todo este tiempo son los que han estado brindándoles esta protección, brindando la casa, brindando el convento como refugio. Claro, de hecho el cardenal Pizzabala, que es el custodio todavía de la Tierra Santa, No, o... él ya ahorita asume el rol de patriarca. Él antiguamente, antes de ser patriarca, fue el custodio de Tierra Santa Y un papable que por estuvo, 12 dicen años. que quedó de segundo, ¿no? En el cónclave. Dicen ahí, sí, pero no. Todavía está muy joven para ello. Es colega suyo, franciscano. También franciscano Bueno, de la él misma presentó orden. una queja sobre un bombardeo que hubo en esta zona sobre el templo de aquel sacerdote argentino, ¿no? Claro, inclusive ahorita he leído sus últimas publicaciones y él dice que tenemos que cambiar nuestro lenguaje de frente a los conflictos y de frente a lo que nosotros llamamos paz. ¿Sí? Entonces queremos dar un cambio en nuestro lenguaje, sea a nivel político, sea a nivel religioso, de fe. Sí, Tenemos que cambiar mucho también lenguaje en esta parte de fe, porque muchas veces nos vamos hacia extremos. Y sí, todo extremo ciertamente es es negativo. viciado. Debemos comenzar a cercar simplemente un centro para ello mismo. Claro, claro, entiendo. El, la comunidad cristiana ha venido lamentablemente en decrecimiento en todo Medio Oriente, y no es precisamente por la falta de evangelización por parte de ustedes, sino es por un genocidio, por una cuestión sistemática que incluso empezó desde principios del siglo, bueno, que lleva desde Medio Oriente 1000 años, pero que se intensificó en el siglo XIX, pues con el genocidio de los armenios por parte de los otomanos, y que se ha venido desarrollando. ¿Ustedes reciben a todos estos refugiados cristianos, o cómo se les apoya, o qué se puede hacer? Claro está, a todas estas personas, porque nosotros también tenemos casa en lo que es la parte de Siria, Líbano, Sí, también tenemos influencia en estas partes, porque nuestras casas, nuestra evangelización, nuestra misión, también las tenemos allí. También hay frailes franciscanos de Tierra Santa que están en Siria, Líbano, en Gaza no tanto. En Gaza no tenemos frailes, en Gaza está el padre con las hermanas y ya. Pero en estas partes sí, inclusive la custodia ha ayudado a personas y todo a que llevarlas a otros lugares, como Italia, España, Francia, ayudar que salgan de este conflicto, claro, irlos hacia estos lugares y apoyarlos.
Sí. Sí, la custodia sí ha asumido este rol como tal. Que es una cuestión Y literalmente de es supervivencia de para los supervivencia cristianos. y humana, y que muchas veces esto lo tenemos que dejar muy en claro, David, de que nuestra presencia ya no tiene un bando. O Claro sea, que sí. nuestra presencia ya no tiene que estoy más a favor de porque no es nuestra misión. Sí, Nuestra misión es con la gente, con las personas que sufren, sea de donde sea que venga la situación de sufrimiento. sí, sí, sí. Pero nosotros sí no distinguimos cosas, porque pareciera a veces que fuera así, no, si está ayudando a esta persona que es de acá, está a favor de ella. No, Claro. nosotros ayudamos a la persona que sufre, sea de donde sea y en cualquier parte del mundo que sea. Así es, padre. Continuamos entonces cerrando ese pequeño paréntesis sociopolítico muy importante que vamos a continuar abordando a través de este capítulo. Eh, Esta es entonces la construcción sobre el lago del Mar de Galilea. Este sí, este es el de las bienaventuranzas, que ya lo habíamos nominado anteriormente. Y ahora después, más adentro, estaría... El de Cafarnaúm, que es donde está la casa de Pedro. Ah, Es un lugar también muy bonito, este sitio, porque a nivel arqueológico la custodia, los franciscanos, también han tenido algunos arqueólogos que han ido hecho este trabajo ciertamente para redescubrir esta parte aquí es ya la casa de Nazaret como tal. esta es Entonces, la casa de la Virgen. esta es la casa de la Virgen interiormente. Entonces, como pueden ver, ¿no? Sí. Ahí las excavaciones, más hacia la parte de adentro. Porque vale la pena hacer el Claro, énfasis que esto no es simplemente algo simbólico, no, sino algo corroborado arqueológicamente. Sabemos que el cristianismo tiene una base histórica y que desde el inicio historiadores como Heródoto, entre otros, hablaron y confirmaron de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? sí, claro. Entonces, este interior ciertamente tiene dos construcciones de más, una de época bizantina y otra de época cruzada, y la moderna que vemos acá, Sí, porque antiguamente, si vemos la estructura que está en la parte de arriba, la iglesia quedaba mirando hacia esa parte, ¿ven? Entonces, y sobre la casa era el altar que ahorita vemos en el centro. claro. Ahí hacia esa parte quedaba el altar, pero tocó bajarlo para evitar que la estructura de arriba colapsara, se viniera abajo. En la parte de Cafarnaúm, de la casa de Pedro, que vemos una sinagoga. En la parte de allá es muy interesante que hay una sinagoga que encontraron y eso va muy de la mano en los evangelios cuando dice que al lado de la casa de Pedro había una sinagoga o salía a ver una sinagoga. Ah, Entonces de ahí es donde dicen que hay vea, esa imagen, vea, por ejemplo, ahí está muy bien representada. sí, La casa de Pedro, que es la parte circular, y la sinagoga, si vemos esta parte ya un poco más rectangular y que en la mitad hay unas casas. Entonces, esta parte es la ciudad de Cafarnaúm, donde hubo también el milagro la pesca milagrosa, ¿no? sí, sí, sí. Y también el discurso en esa sinagoga es donde Jesús dio el discurso del pan de vida, que lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Entonces, es en esa sinagoga donde hubo este acontecimiento. Y alrededor de ella, ciertamente, si se siguen las excavaciones, vamos a encontrar más de lo que era toda esta ciudad, esta pequeña ciudad. A veces me enredo con los términos, ¿no? Pero se me viene la villa que antiguamente era denominada así estos lugares pequeños. Asimismo, hay una cosa muy curiosa en esta parte, que todas las casas de esta ciudad tienen una piedra negra. Es muy Sí, interesante, como lo vimos en la iglesia anterior, que era una casa
de construcción negra, porque la piedra de este lugar es así, de este tipo. Inclusive ayudaba mucho tanto a hacer los utensilios de trabajo, porque ahí tenemos muchos molinos que los usaban para moler el maíz, para hacer el pan, muchos utensilios de cocina. Y El también, trigo. claro, y estas casas ofrecían que en la época de calor, una especie de calefacción. En la época de invierno se resguardaban también del frío. Y sin embargo debe ser un tanto fresco por el lago, ¿no es cierto? Claro, y ese lago les ofrece una frescura inimaginable. Un paréntesis muy rápido, padre, de escatológico, y es Pedro, como el primer papa, vicario entonces de Cristo, tenía esposa, pero cuando nuestro Señor lo llamó, abandonó todo, ¿no es cierto? Porque se habla de la suegra de Pedro o algo así. ¿Esto cómo se puede interpretar? Y mi pregunta va enfocada hacia el celibato de los sacerdotes. Ujú. Claro, mira, ante eso podemos durar acá casi toda la noche hablando de ello, pero principalmente fue por un aspecto también espiritual y también pragmático Sí. para la persona que se dedicara a esta misión. Por la parte pragmática, ciertamente tenemos el oficio del sacerdote, Que ya vimos que exige que exige tiempo, muchísimo tiempo tiempo completo. completo. Literalmente completo. Claro, si un sacerdote se pone a tener una familia, no va a tener tiempo que dedicarle a la familia. O si le dedica tiempo a la familia, no va a tener tiempo para dedicarle Al sacerdocio. al sacerdocio. Entonces, no va a atender ni una y no va a atender la otra. Inclusive, una vez recibimos un consejo del patriarca griego ortodoxo, el cual nos decía, el camino no es el matrimonio del sacerdote, porque si eso fuera así, nuestra iglesia estaría llena, Porque ellos se pueden casar, porque ¿no? los griegos ortodoxos sí se pueden casar. Pero solo los sacerdotes, ¿cierto? Ya Los más adelante sacerdotes, no. no, ellos tienen ciertamente esa regla, que cuando son diáconos tienen que escoger ya su esposa, porque si usted se ordena y no tiene mujer, ya no la puede tener. Inclusive los que tienen, digamos, en miras para ser obispo, Sí. tampoco se puede casar. Un obispo griego ortodoxo tampoco se puede casar. Entonces hay ciertas reglas también dentro de ello. Y él nos las decía y nos las compartía. Ese no, tampoco es el camino. Qué Entonces, a nivel interesante. pragmático está eso. Y a ¿Sí? nivel A espiritual. nivel espiritual, ciertamente, para uno guardarse y es vivir una vida como la que vamos a vivir en el cielo. Entonces, es un poco profética nuestra vida, Sí. la cual que ya desde acá, desde la oración, desde la Eucaristía, de todo, vivimos contemplando a Dios como tal. Entonces, es un algo también a nivel espiritual profético. Claro, interesantísima esa explicación, padre. De ahí a dónde vamos ya para, estamos cerca de, me imagino que estos lugares, pues imagínese, pero ¿cuáles más podemos entonces visitar? No, allá aquí en esta parte, y este es lo que en sí se visita, y ya el lago como tal. Claro, El lago cuando se va de visita se hace un viaje a través de un barco, sí. el cual los lleva hacia el interior del lago como tal. Y allí se lee el pasaje de Pedro caminando sobre las aguas Ah, y también de la pesca milagrosa, porque todo este sitio ciertamente en la época era un lugar muy comercial. sí, Inclusive por esta parte pasaba el camino principal de todos los comerciantes, que venía desde Egipto, pasando como por el camino del incienso, sí. que viene de Egipto, pasa por el Negev y sigue hacia el norte. Entonces, por esta parte pasaba ese también parte de esa vía muy principal, y también cerca de acá está Magdala. ¿Magdala qué es? No sé a qué le viene ese nombre, Magdala. A qué personaje bíblico Pues no, por supuesto le viene? a María Magdalena, A a Santa María Magdalena, ¿no? Santa María Magdalena, que ella vivía
ahí en esa parte, en esta ciudad. Entonces, era una ciudad ciertamente muy comercial, muy llena de soldados, de personas que vienen y van, vienen y van. Sí. Entonces, ha sido llevada hacia Padre, esas cosas. ¿y donde vivía Santa Marta es cerca, era lejos? Eso No, era inclusive eso es en la parte de Jerusalén, en Betania. es al lado de En Jerusalén. Betania, es al lado Y está el de sepulcro Jerusalén. donde hicieron el milagro, Está todo. el sepulcro de Lázaro, está la casa de Marta y María, que recordemos que allí en este lugar no solamente se dio la resurrección de Lázaro, sino también el encuentro de Marta con María, porque ellos tres eran parientes. Sí, No María la Virgen, sí, sino no, María la hermana de Lázaro, claro, Marta que era también la hermana, sí. sino ese pasaje donde Marta se queja Si hubieras estado, Señor, no habría pasado esto. también. Entonces, son esos lugares que nos llevan a revivir. Por eso Tierra Santa es llamada el lugar del quinto evangelio, porque tú tocas y ves lo que lees en las escrituras. Claro. Y es que hay una que me llama muchísimo la atención, el soldado romano, cuando nuestro Señor cura este tipo de, también de estos que son milagros, por supuesto, pero que no tienen un lugar como físico, porque entiendo que fue en un camino o algo así. ¿Esto es señalado también ahí en Tierra Santa? Claro que sí. Tenemos también un lugar representativo sobre esto y lo tenemos en la parte de Haifa, Ah, que tenemos una iglesia representativa recordando este pasaje de Pedro, que inclusive se encuentra esta iglesia cuando uno llega a Tel Aviv hacia la parte de arriba en una montaña, sí. que es del convento de San Pedro inclusive. Mm, fantástico esto, padre, que nos comenta. Yo creería entonces que podemos abordar un poco más de cómo es la vida de un franciscano, haciendo hincapié en lo que veníamos conversando ahora, y es que el hábito hacia el monje, y usted, una persona que vive en una tierra con tanta dificultad de cierto modo y se puede llegar a decir intolerancia, no tiene miedo de vestir su hábito franciscano y lo viste con mucho orgullo. Pero ¿le habrá generado algún problema alguna vez, padre? Claro, ciertamente, porque digamos, a pesar de todo, hay, en el mundo hay gente también intolerante ante las cosas, Sí, ¿no? Que ven algo y ya, se escandalizan o ya es un motivo de conflicto. En Tierra Santa, ciertamente, esto está a la orden del día, claro. porque a veces me ha pasado, porque, digamos, sobre todo los judíos ortodoxos, Sí. que ellos cuando lo ven a uno en hábito, ellos tienen la costumbre de escupir al piso, al lado. Esto en rechazo a nuestra fe. Los judíos ¿Sí? ortodoxos son una corriente del judaísmo en la cual ellos no trabajan, ¿no? Están dedicados únicamente a estudiar. Sí, claro, ellos, su tarea, su labor como tal es estudiar la Torá, Sí. ciertamente, y enseñarla. Es de aquí donde vienen los grandes rabinos. Entonces ellos se dedican al estudio explícitamente de la Torá. Y viven sostenidos por el Y viven gobierno, sostenidos por el por el gobierno, por el Estado de Estado de Israel. Israel como tal. Y estos han intentado entonces en ocasiones quemar templos católicos y demás. Claro, y ahí vienen las intolerancias. Muchas veces el templo, por ejemplo, del Getsemaní, hace Sí, unos años intentaron prenderle fuego, pero gracias a Dios estaban las personas que cuidaban y no permitieron dicho acto. Asimismo, en el templo, en el santuario de la flagelación, sí. también fue roto una imagen por parte de uno de esos extremistas. Tumbaron una imagen, la rompieron y ahí quedó. Entonces,
gracias a Dios, el gobierno nos ha ofrecido muchas ayudas a nivel de protección, tenemos, digamos, teléfonos Sí, que se ocurre algo de que te escupen o te maltratan o entran a la iglesia y hacen alguna cosa y si están grabados, uno tiene esos números sí. y uno envía los videos y ellos se encargan de hacer de esta justicia, los llaman ante el tribunal, ante todo, y se hace el respectiva corrección como tal. Como debe ser, claro Sí, que sí, 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 sí. padre. Y en cuanto a los musulmanes, parece que la convivencia es mucho más pacífica de lo que uno creería, ¿no? Sí, es increíble. Pero allí sí también convivimos con los hermanos musulmanes y inclusive no son muchas veces lo que se pinta, porque como te digo, todos son extremistas, todo extremo es malo, Así pero es. dentro de Israel ciertamente se vive bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas, y ellos las cumplen muy bien. Inclusive para nosotros hay independientes, o sea, algunos trabajadores que trabajan para nosotros, nos ayudan en los trabajos, sea del campo, sea de la cocina, sea de donde sea. E inclusive los medios de transporte, hay mujeres musulmanas Sí. que los manejan. Entonces Interesante. es interesante ver cómo todo esto allí dentro, o sea, funciona bajo el respeto. Claro, cuando se pierde el respeto y se llega entonces a estos extremismos, pues lastimosamente pasa lo que pasa, ¿no? Por desgracia. Padre, para finalizar entonces, yo quisiera que usted me contara un poco de su hermana. La señorita Ibáñez es una gran activista en redes, tiene una preparación académica muy sobresaliente, sobre todo en la psicología. Yo quisiera que nos contara muy brevemente dónde podemos encontrar el material que publica, entre otras cosas. Claro, sí. Mi hermana es lo que llaman hoy en día una psicóloga católica. Así es. Que, ¿Cuál es su trabajo? Ciertamente de psicóloga como tal, pero con el plus de la fe. Sí, Entonces ella trata a las personas a nivel de psicología con la fe. Entonces ella tiene que hacer sus estudios de teología también y todo, pero agregándole también la ciencia. Entonces ella la pueden encontrar en su Instagram como Jime Ibáñez, sí, está su Instagram, y ahí en ese perfil de Instagram la remiten a sus programas de YouTube, sí, que es con la empresa con la que ella trabaja, que se llama Mindoff, que sí. es un grupo de psicólogos católicos también, Y activistas y pro vida, por activistas pro supuesto. vida 100%, ciertamente, y que pueden ayudar a las personas, sobre todo a las personas católicas o no católicas. Claro. O si tienen alguna creencia, ella fácilmente tiene este nivel de profesionalidad que ayuda a cualquier tipo de persona. Padre, muchísimas gracias una vez más. El padre entonces, el fray Alejandro, viene de Tierra Santa, lleva 10 años conviviendo entonces con todas estas vicisitudes que han ocurrido. Nos dio un brochazo de todo este viaje tan interesante por Tierra Santa, algunas cuestiones también sociales y religiosas que se viven adentro de Tierra Santa con este crisol de etnias. Padre, muchísimas gracias por venir y esperamos vernos pronto cuando yo viaje a Tierra Santa y me haga el tour porque usted Claro que hace sí. entonces todas estas guías. No, claro que sí, David, y esto también, digamos, es una ayuda también para que conozcan qué hacemos nosotros los frailes franciscanos, porque muchas veces se piensan que en estos lugares no hay presencia cristiana, que qué estamos haciendo, entonces estamos ahí frente al cañón ayudando a todas las personas, inclusive nos pueden seguir, no sé si puedo también, Claro, sí, por también decir supuesto, padre, claro que que sí. seguir, digamos, la página de YouTube de Christian Media Center en español y allí pueden informarse también un poco más de lo que todos nosotros hacemos, Christian ¿sí? Media Center. En español, sí, porque también están en los otros idiomas también. Claro, claro, claro. Entonces, allí están noticias, todo lo de los
todo lo de los santuarios que hemos hablado, más en profundidad. Si quieren profundizar más de estos temas, antes de ir y verlos, ya saben dónde nos estamos congregando, qué hacemos. Y por supuesto, si me quieren seguir a mi Instagram, fray.alejo.ofm, que ahí también tengo mi material disponible para todos ustedes. Claro que explicación de estos lugares santos mucho más adentro. Ya que esto está de cuñas, no nos podemos ir sin que la persona que está en los controles y se ha dedicado a editar todos estos videos de manera juiciosa, me parece que este va a ser el 10º capítulo desde que iniciamos este proyecto, pues quiere comentarnos uno nuevo que está iniciando, que me atrevo a decir con mucho cariño, Diego, que es un proyecto hermano, porque pues acá estamos en la causa. ¿Y cuál es, Diego? Cuéntenos. No, invitarlos a todos a que nos sigan a nuestro nuevo canal, Somos la Concordia, donde vamos a estar trayendo invitados de primer nivel, vamos a estar analizando noticias de actualidad, vamos a tener opiniones, debates y pensamiento crítico frente a muchas de las cosas que ocurren hoy en día y pues también en planos pues, políticos, históricos y sociales. Entonces, una invitación a todos a que nos sigan en nuestro nuevo canal, en @laconcordiatv, y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, Diego. Entonces, ojalá me invite alguna vez. Obviamente, a todos. Así es. Muchas gracias a ustedes entonces por sintonizar nuestro canal de YouTube. Dios los bendiga y buenas noches. Bienvenidos a Únete Podcast, el espacio donde la actualidad, la política, el derecho, la economía y la sociedad colombiana se encuentran para un análisis profundo y esclarecedor. En Únete Podcast reunimos a los mejores expertos en cada uno de los temas que nos afectan día a día, desde la economía y la justicia hasta la cultura y la actualidad social. Te invitamos a que no solo escuches, únete a la actualidad, únete al análisis, únete a la conversación. Esto es Únete Podcast. Únete Podcast.